Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Rosa Elena Arcela Giraldo. Yo soy su docente del curso de Fundamentos en Gestión Integral. Soy contadora pública, especialista en impuestos. El tema de hoy es el sistema tributario colombiano. Bueno, les voy a compartir cómo vamos a desarrollar este tema. Primero vamos a ver la población a la cual está dirigido el tema, la presentación del tema como tal, el propósito del aprendizaje, la exposición del tema del sistema tributario colombiano. Vamos a ver un ejemplo del aprendizaje significativo, vamos a hacer un ejercicio eh, colaborativo donde todos vamos a participar de aprendizaje, donde vamos a desarrollar el aprendizaje colaborativo. Vamos a hacer una evaluación, unas conclusiones, una bibliografía y la despedida. Bueno, primero la población. ¿A quién está dirigido? A estudiantes del curso de Fundamentos en Gestión Integral del Programa de Contaduría Pública de la Escuela de CACEN de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y durante el desarrollo de la sesión conocerán que en el sistema tributario colombiano existen diferentes tipos de tributo, pero vamos a profundizar principalmente en los impuestos porque son los que le generan mayores ingresos al gobierno nacional. Vamos a ver la clasificación y los tipos de tributos y en qué el gobierno invierte estos dineros. El propósito del aprendizaje es identificar la composición del sistema tributario colombiano y los aspectos más relevantes respecto a los impuestos, las contribuciones y las tasas. Bueno, ya entremos en el tema como tal, el sistema tributario colombiano. La clasificación de los tributos, entonces tenemos que se dividen en tres. Están los impuestos, las contribuciones y las tasas. En cuanto a los impuestos, son dineros que pagamos los particulares, los ciudadanos, al Estado y son obligatorios. Las contribuciones también son obligatorias. Estas son más bien como beneficios que tienen los ciudadanos por obras y nos cobran una contribución por eso. Respecto a las tasas, no son obligatorias, más bien son servicios que presta el Estado. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Bueno, en cuanto a los impuestos como tal, la clasificación, tenemos una clasificación nacional, departamental y municipal. Entonces, un ejemplo de los impuestos nacionales, el impuesto de renta, IVA, impuesto nacional del consumo, departamentales, el impuesto a las áreas y espectáculos, municipales tenemos impuesto de industria, comercio y predial. En cuanto a las contribuciones, como ya les había dicho, tenemos la contribución por valorización. El Estado construye, hace obras, realiza obras y se nos valorizan los predios. En cuanto a las tasas, tenemos los peajes y la sobretasa a la gasolina. Bueno, ya enfoquémonos directamente a los impuestos en Colombia. Los impuestos en Colombia, dependiendo sobre quién recaen, se dividen en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que los ciudadanos le pagan directamente al Estado, mientras que los impuestos indirectos son los que se presenta cuando el ciudadano, mejor dicho, hay una intermediación. El ciudadano le paga a un tercero y ese tercero le paga el impuesto a la DIAN. Un ejemplo claro de esto es el IVA. Nosotros compramos un artículo, le pagamos el IVA al vendedor, ese vendedor, empresa vendedora, le paga el IVA al Estado. Bueno, ahora los elementos de las obligaciones tributarias tenemos el sujeto activo. El sujeto activo es el representante del Estado. A nivel nacional es la DIAN, el departamental, departamento, los municipales, el municipio. El sujeto pasivo son las personas que recaudan el IVA, las entidades que recaudan el IVA y se lo pagan al Estado. La base gravable o hecho generador es el nacimiento de la obligación en el momento que quedamos obligados a pagar un impuesto. En cuanto a la base gravable es el valor antes de IVA, la tarifa es el porcentaje que ya está establecido en la normatividad. Ahora, ¿en qué se invierten los dineros de los impuestos? Veamos un videíto donde vamos a ver ejemplos, qué es lo que hace el gobierno o en qué invierte el gobierno con el dinero de los impuestos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Vivir en sociedad es genial, ¿a que sí? Tenemos parques, hospitales y carreteras para llegar de un lugar a otro.
También hay un montón de personas que se dedican a cuidarnos, como los policías, los bomberos y los profesores. Pero, ¿alguna vez os habéis parado a pensar quién paga todo eso? ¿Quién paga a los obreros que construyen las carreteras? ¿Quién paga a los basureros que recogen la basura para que la ciudad esté siempre limpia? ¿Y a los jardineros que cuidan los parques? Pues todo eso lo paga el Estado, el gobierno de nuestro país. Gracias al dinero público. Sí, el dinero público. El dinero de todos. Pero, ¿cómo hace el Estado para conseguir todo ese dinero? Pues muy fácil, con la recaudación de los impuestos. Los impuestos son indispensables para vivir en sociedad. Bueno, aquí vimos unos claros ejemplos de qué hace el gobierno con el dinero de los impuestos. Ahora veamos un ejemplo de aprendizaje significativo. La señora María Pérez compra unos zapatos en el almacén El Zapatero por valor de 200.000 pesos. Esto, ¿qué impuesto está obligado a cancelar la señora María Pérez? El impuesto de IVA. Este impuesto de IVA es un impuesto a nivel nacional que se le paga a la DIAN. Es un impuesto indirecto porque lo paga la señora María Pérez, pero se lo paga al zapatero y el zapatero se lo paga a la DIAN. El sujeto activo es la DIAN, el representante del Estado. El sujeto pasivo es el almacén del zapatero. El hecho generador es la comercialización de los zapatos. La base gravable es el valor antes de IVA y la tarifa es del 19%. Es determinada por el Estado. Ahora veamos a través de un juego, identifiquemos la clasificación del sistema tributario colombiano. Lo vamos a hacer entre todos porque es un aprendizaje colaborativo. Bueno, entonces vamos a tirar la ruleta. Tiremos la ruleta. El sistema tributario colombiano. Por 100 puntos, algunos de los impuestos nacionales son impuesto de renta, IVA, ¿será verdadera, será falsa, serán todas las anteriores? Sí, son todas las anteriores. Tiremos la ruleta nuevamente. Por 100 puntos, ¿el pago de peaje qué clase de tributo es? ¿Es un impuesto, una contribución o una tasa? ¿Qué opinan? Es una tasa. Tiremos nuevamente la ruleta. Por 250 puntos, ¿los impuestos son dineros por los que el Estado no está obligado a dar contribución, ninguna contribución? ¿Qué opinan? Es verdadero. Por 50 puntos, algunos de los impuestos municipales son impuesto predial, impuesto de industria y comercio. ¿Será verdadera? ¿Todas las anteriores? Son todas las anteriores. Tiramos nuevamente la ruleta. Por 500 puntos, con el dinero de los impuestos el gobierno construye hospitales, escuelas, parques. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Nos ganamos un tiquete. Bueno, ahora vamos a hacer una evaluación sobre el tema del sistema tributario colombiano. Comencemos. El sistema tributario en Colombia se clasifican en leyes, decretos, ordenanzas o impuestos, tasas y contribuciones. ¿Cuál será? Impuestos, tasas y contribuciones. El impuesto o los impuestos de IVA e impuesto nacional al consumo son impuestos. ¿Serán indirectos o serán directos? O ninguna de las anteriores. Son indirectos. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? ¿Serán los decretos, las leyes o el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa? Esa es la A, sujeto activo, sujeto pasivo. Los impuestos en Colombia se clasifican en nacional departamental, nacional municipal o nacional departamental y municipal. La A es correcta. Los impuestos, dependiendo sobre quién recaen, se dividen en indirectos y directos. ¿Cuál será? Todas son correctas. Perfecto, obtuvimos 100 puntos.
Bueno, ahora veamos las conclusiones. Entonces, la primera conclusión, Colombia es el cuarto país con más cargas tributarias. Los impuestos que más generan ingresos para el Estado en Colombia son el impuesto de renta y el IVA. Y la segunda conclusión, el sector privado en gran medida es el encargado de recaudar los impuestos, pues con el objetivo de que haya una mayor eficiencia en la recaudación de los impuestos entre las mismas empresas. Existe esa, esa recaudación. Bueno, en cuanto a la bibliografía del Estatuto Tributario Colombiano, es donde encontramos toda la normatividad tributaria. Y la despedida, les dejo un proverbio chino: dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, déjame hacerlo solo y lo aprenderé. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.